Es la noticia que destacábamos al comenzar el telediario. Hoy se han conocido los datos de la encuesta de población activa del año pasado. Para analizarlos está con nosotros Amparo García. Hola Amparo, jefa de Economía de los telediarios. Hay varios datos destacados en esa EPA que resume un poco el año de la pandemia. Empezamos por el empleo. Son los peores desde 2012. Sí, duro golpe de la pandemia al mercado laboral. Ana, quizás el mayor reflejo lo vemos en un dato muy claro. En 2020 se destruyeron más de 600.000 puestos de trabajo. Eso deja el total de ocupados por encima de la barrera de los 19 millones, pero ojo porque en este dato están incluidos todos los trabajadores afectados por un ERTE. Si nos fijamos en la evolución, tendríamos que irnos al año 2012 para ver una destrucción de empleo tan potente como la del 2020. Veníamos de la crisis del 2008 y entonces, en 2012, se destruyeron más de 800.000 puestos de trabajo. ¿Qué pasó después? Pues que el mercado laboral se fue recuperando. De hecho, en los últimos 6 años el avance había permitido que la economía española creara puestos de trabajo, cuando más en el 2018, 566.000, hasta volver a caer y ver esta pandemia que se ha llevado todo por delante, esa destrucción de empleo de 600.000 puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que este dato se produce a pesar de que el último tramo del 2020 nos ha dejado un balance positivo. Se crearon 167.000 puestos de trabajo y esto es el mejor cuarto trimestre desde el año 2004, pero no ha compensado. Pues a este dato es al que se agarra el Gobierno para decir que los datos de la EPA de 2020 son positivos. Los empresarios, sin embargo, piden medidas que se intensifiquen las ayudas. Los datos del mercado de trabajo que hemos conocido hoy son positivos. La economía siguió recuperándose en el cuarto trimestre de 2020 después de la fuerte reactivación del verano en un contexto muy difícil. Ha aumentado la tasa de paro entre los colectivos más vulnerables, como son las mujeres, jóvenes y mayores de 55 años. Las medidas acordadas entre el Gobierno y los agentes sociales, sindicatos y empresarios han frenado lo que podía haber sido una hemorragia laboral. Hablar de empleo es hablar de empresa, hablar de personas es hablar de pequeña y mediana empresa. Si queremos mantener empleo, hay que ayudar a la empresa. Hemos hablado de la pérdida de empleo. Nos vamos a detener ahora en otro de los datos de la EPA, Amparo, los datos del paro, que no son tampoco buenos. De hecho, son los peores también desde 2012. Sí, de hecho, el paro en ese 2020 nos deja más de 500.000 parados más y tenemos situados el número total de parados por encima de los 3.700.000. Además, la tasa de paro, que nos la da la EPA, escala por encima del 16% y eso es la mayor tasa de paro desde el año 2017. Si nos fijamos en los sectores, ¿qué ha pasado? Pues que ninguno se ha salvado de la subida del paro. Ha subido el paro en todos los sectores, pero sin duda se ha cebado especialmente en el que depende la economía española, los servicios, el turismo, sobre todo por las restricciones de la pandemia y la falta de turistas. Solo el sector servicios subió el paro 280.000 parados más. Y también por comunidades, significativo donde ha subido más y menos. Donde más, en una comunidad muy vinculada al turismo, como es Baleares, ahí el paro ha subido un 75%, le seguirían Madrid y Cataluña, y en el otro extremo, Ana, tendríamos Extremadura, que es la comunidad donde más ha bajado el paro. La encuesta de población activa da muchas cifras, vamos a analizar alguna más. Empezamos con los jóvenes. Sí, nos ha parecido interesante destacar cómo ha golpeado la pandemia a los jóvenes. La tasa de paro juvenil supera el 40% y esto es 10 puntos porcentuales más que lo que ocurría en el 2019. Otra consecuencia de esta crisis son los hogares con todos sus miembros en paro. Ahora mismo ya se acercan al 1.200.000 y esto es su número más elevado desde el año 2017. Y otra de las consecuencias, y que vemos reflejada en esa EPA, la pandemia ha llevado a muchos a teletrabajar. Ahora mismo la gente que teletrabaja se sitúa cerca de, estamos viendo como los que teletrabajan son un 10% de la ocupación ahora mismo, y también tener en cuenta que en el año 2019 esa tasa de los que teletrabajaban se situaba en un 4,8%, por lo tanto se casi duplica y tenemos un 10% de los ocupados ya teletrabajando. Ana. Es otro de los cambios de este año de la pandemia. Amparo, gracias por ayudarnos a entender y profundizar un poco en esas cifras. Gracias. Detrás de cada uno de esos datos, de cada una de esas cifras, hay una historia personal. Trabajadores en paro que viven el presente con inquietud y el futuro con incertidumbre. Hemos hablado con 3 parados de distintas generaciones que nos han contado cómo afrontan esta crisis.
Este no pretende ser otro reportaje sobre desempleo. Este aspira a ser el reportaje de José Chus Ocithlali. Y su historia no nos la van a contar a nosotros, a los medios de comunicación. Hoy queremos desaparecer y que las preguntas las hagan quienes más saben de esto, ellos mismos. Yo me llamo José Luis Gancedo. Estoy en paro desde el principio de la pandemia y bueno, mi expectativa, tengo 60 años, es intentar terminar mi vida laboral. Soy María Jesús, me he dedicado siempre al sector de la limpieza y llevo desempleada en búsqueda activa de empleo 2 años. Mi nombre es Ocithlali Pérez, tengo 29 años, soy periodista de formación y en este momento me encuentro en el paro. Bueno, y vuestro estado de ánimo, ¿cómo os afecta el estar en desempleo, sobre todo mucho tiempo, ¿no? Como por ejemplo en tu caso, Chus? Psicológicamente y emocionalmente pues afecta mucho, porque tengo días en los que a lo mejor me puedo tirar 2 días súper amargada llorando. Eso también afecta emocionalmente a mis hijos. La moral te juega malas pasadas a veces, pero yo soy optimista, he seguido formándome y continúo un poco con una rutina de búsqueda constante. Bueno, yo intento entretenerme lo máximo posible, pero sí me afecta, claro, lógicamente. Tengo mis momentos en los que pienso que estoy al borde de terminar mi vida laboral, pero que me quedan unos años y claro, me produce ansiedad, lógicamente. Yo pertenezco un poco a esta generación de personas que sí han tenido acceso a la universidad, a estudios, un poco de la generación mejor preparada, pero que al final se encuentra con puestos laborales muy precarios. Y encima de que son trabajos sin contrato lo que tienes que coger, también son mal pagados. Por desgracia eso es así, pero no es solamente de ahora. Es que el trabajo precario ha existido toda la vida y yo he vivido un montón de crisis. Yo es que desde que recuerdo estamos en crisis. Digamos que nos hemos acostumbrado ya a ello. José, ¿cómo ves tu futuro laboral? Muy negro, como las mascarillas nuestras. Hay que hacer un esfuerzo porque haya un espacio para todos. Un país crece con ayuda de todos. Siempre veo un horizonte, yo procuro siempre verlo. Escuchábamos a patronal y sindicatos hablar de los datos de la EPA. El líder del PP dice que son un drama social que oculta el presidente del Gobierno. Lo ha dicho Pablo Casado en un mensaje en Twitter. Ahí lo vemos coincidiendo con el comienzo de la campaña de las elecciones catalanas a medianoche. Asegura Pablo Casado que este PSOE no merece votos en Cataluña. Y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también en Twitter califica las cifras de demoledoras.